Buenos días a todas y a todos. Egunon Guztioi, un día más os presentamos una nueva aventura de lo que sucedió en aquellos años terribles que fueron entre el 36 y el 45 o un poquito más en la zona del Bidasoa. Y sin más entramos en el tema. Hoy vamos a hablar de Nachonea, que fue una agencia de espionaje o una estación de espionaje dependiente de la Comandancia Militar del Bidasoa. En 1935 esta villa fue controlada o era en propiedad de los carlistas y establecieron una especie de estación de propaganda con su objetivo de recopilar información sobre el pensamiento político de aquel entonces que predominaba en Europa, especialmente en Francia, que era digamos el vecino de al lado, como por decirlo de alguna manera, y a través de la prensa extranjera y sobre todo transmitirla a la oficina de prensa y propaganda carlista que había en Pamplona. Nachonea se encontraba en San Juan de Luz, en la avenida de Larregui, frente al cementerio antiguo de la ciudad. Fue adquirida por Antonio Angulo Sánchez de Movellán, segundo marqués de Caviedes, que era un banquero de la época, un banquero español, y compró la villa al ciudadano inglés MacDonald. Con la llegada de la guerra civil esto cambió, el ejército rebelde se hizo cargo de la villa y ya la dependencia de la comandancia militar de Bidasoa fue un hecho, y sobre todo de su comandante Julián Troncoso. Se transformó en un centro de espionaje respaldado por el SIFNE. SIFNE significa el Servicio de Información y Frontera del Norte de España, y su actividad era recabar información. La información, por ejemplo, como hemos dicho antes, era, por ejemplo, el control de los barcos que había en los puertos, en fin, cosas de eso. Reclutamiento, espionaje, emisión de salvoconductos, incluso había una sección de sabotajes también, amén de otras actividades que fueron saliendo con el tiempo. Esta actividad duró hasta mediados de 1937, y a partir de ese año ya las actividades de información y sabotaje pasaron a la villa de la Gran Fregat, que estaba situada y está en Biarritz. Nachonea se benefició de múltiples ayudas financieras de aristócratas españoles y catalanes que estaban refugiados en Iparralde, así como la colaboración de agentes italianos y alemanes que estaban establecidos hacía tiempo en Iparralde. Además contó con el respaldo activo de la extrema derecha francesa, que tenían una presencia significativa durante ese periodo. En febrero del 38 se creó a nivel de los servicios de espionaje franquistas la unificación de todos los servicios, y uno de ellos fue, como he dicho antes, el SIFNE, y otro fue el Servicio de Información Militar, el SIM, siendo creado lo que se llamó entonces el SIMP, que era el Servicio de Información Policía y Militar, bajo el liderazgo del coronel Hungría. La mayoría de los agentes del SIFNE pasaron, digamos, en bloque a la nueva organización, y su alcance, su radio de acción, por decirlo de alguna manera, abarcaba toda Europa y parte del norte de África. Cada oficina o estación tenía una emisora de radio, en las siglas de entonces en francés era el TSF, y como no, en Nachonea existía una emisora, que por cierto, que cada vez que la policía francesa intentaba requisarla, una hora antes recibían la llamada de que había que quitar la emisora, y nunca la cogieron, claro. Con respecto a la presencia de la mujer en esta estación de espionaje, pues la presencia de la mujer es un hecho, y hay un buen número de mujeres de la sección femenina y de las margaritas que formaban parte de la mano de obra de esta estación. Nachonea se clausuró en 1942, cuando ya la presencia de los alemanes era un hecho en Iparralde y los alemanes no permitían ese tipo de actividades, y bueno, clausuraron el tema. Algunos de los personajes que participaron en todas estas, bueno, podríamos estar, no os exagero, pero media hora seguro. Pero bueno, me voy a limitar a decir unos cuantos, ¿no? Pues uno de ellos fue Carmen Zapino, que era muy famosa esa mujer por su actividad de espionaje, tanto en la Ferme como he dicho antes, en Nachonea, que luego fue expulsada por el gobierno francés por actividades políticas. William Mayet, que era un industrial alemán de la industria del armamento, pero este hombre siempre estaba en los sitios más de actualidad, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, hay constancia de que en Irún estuvo desde el año 34. Pero bueno, pertenecía al servicio de espionaje alemán. Íñigo Bernovil, que fue un responsable de Nachonea. José Antonio o Juan Antonio Angoso, conocido de Irún. Rodolphe Schellmann, también era alemán, era un militar. Manuel Vidal Cuadras, personaje de actualidad. Eduardo Saporiti, que era un periodista. Si no me equivoco, era el delegado de prensa del consulado italiano
en San Sebastián. Y como esto, podemos decir unos cuantos más. Esto es otro de los centros de espionaje que hubo en Iparralde. La semana que viene citaremos otros y luego nos saldremos de lo de que es Iparralde, pero todo existía una dependencia de lo que era la comandancia militar de Bidasoa de una manera importante y por eso lo destacamos nosotros. Bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Mi esker zuen arretagatik. Si tenéis algún comentario, si os gusta lo que hemos dicho, pues le dais al like. Si os suscribís, mejor todavía. Y bueno, pues estamos hasta la próxima. Urrengo arte, bueno, ondo pasa. Vale, agur.